buenas tardes y día y bienvenidos a la previa. Boris, ¿cómo estás? Hola Asla, muy bien. Una semana más. Este es nuestro episodio número 10. Buenos invitados como siempre y temas muy interesantes. Yo creo que empecemos por el tema de fútbol. Sí, yo no Nos puedo creer gusta. que todavía pasamos como 4 meses. No, sí, 20 semanas, 10 episodios. Estamos creciendo cada día en diferentes partes de este mundo hispanohablante. De hecho, yo estoy ahora en una fábrica de fútbol. Estoy en Argentina, mi segunda patria. Estoy súper feliz de estar acá y hablar sobre fútbol. Como decís, que el tema es siempre fútbol acá, pero también afuera, como ayer, digamos, la semana, estamos ahora en un día de miércoles, pero la semana pasada estuvimos siguiendo los dos el Congreso de FIFA y no había sorpresas. Infantino ganó la presidencia otra vez, hizo unas promesas bastante fuertes, ¿no? Prometió que los ingresos de la organización más importante de fútbol internacional va a subir sus ingresos a 11 billones de dólares, va a cambiar sus planes de hospitalidad. Y cuando estaba mirando como el breakdown, yo vi que están esperando 3.8 billones de dólares en ticket sales y hospitalidad y una gran parte, 4 billones en TV broadcast rights. Sí, yo creo que lo importante es que este ciclo que viene, del que está proyectando, incluye el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El primer mundial de la nueva serie con más partidos. Aprobaron también ya el nuevo formato. Obviamente, al tener más volumen de partidos, los ingresos suben exponencialmente, tanto en match day sales, en tickets, hospitality, etcétera, pero también en los derechos de televisión. Entonces, yo creo que ese es el driver principal de esto. Habrá que ver un poco, y hablábamos tú y yo antes, en la parte de los derechos de televisión, que es la fuente de ingresos más importante. Hay que acordarse que en algunos territorios el Mundial del 2026 ya estaba incluido en los paquetes que se habían prenegociado. Obviamente yo me imagino que al cambiar el formato, incrementar el inventario, tienen algún mecanismo en donde los fees suban y seguramente eso es lo que están proyectando, pero me contabas tú que de la proyección los derechos de televisión tienen 43% que ya están vendidos y pues Negociados. le queda el balance por venderlos y bueno, ahí ya yo creo que en la parte de derechos de televisión es bastante predecible y, y esperar a ver cómo se van moviendo, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista de Match Day Revenue, al ser el Sí. mundial en Estados Unidos con la gran mayoría de los partidos pasando acá y el purchasing power que existe en este país y el willingness to pay de los fans para ir a eventos como estos, con un mundial que viene cada 30 años, yo creo que deben estar proyectando un incremento bastante alto. Vos decís que, como eso siempre, vos que trabajaste en los medios de comunicación tanto, FIFA hace, ponele 4 años atrás, cuando están haciendo presupuesto y revenue projections la otra vez, ya sabían que el Mundial de 2026 iba a ser grande, pero yo no... Podría ser que ya No, sabían que yo no iban a creo, no, expandirlo a no, porque 104 partidos, usualmente porque de 80 a 104 no. son 24 partidos más. No sabían y los venden este ciclo lo vendieron para los dos mundiales, el del 18 y el del 22, y negocian esos dos, y después deciden incluir el del 26 sin hacer un tender, incluirlo a los mismos Mm, broadcasters que se han ganado estos dos, porque no había quedado un buen sabor de boca con el mundial del 2022 yendo a Qatar, cambiando el momento del tiempo. año en el que pasaba y se sintieron un poco obligados a incluir el del 2026 como para make them whole. Ahí yo Ujú. no creo que sabían que fuera a ser todavía en donde iba a ser y que iba a pasar una reforma de crecerlo, pero en todos esos contratos usualmente tienen provisiones en donde si hay cambios importantes pueden volver y renegociar.
Eso, ahí pusieron una cláusula, dice, no te voy a poner en tender, pero no te voy a vender el todo muy bien. Eso obviamente es el negocio más grande de fútbol y la organización más, digamos, importante de fútbol global. Sabe hacer cosas de una manera que nunca le falta el control del IP que están encima, ¿no? Es como que es el torneo más importante. De como estoy hablando con mucha gente acá, obviamente en Argentina todo el mundo está esperando el partido contra Panamá el jueves, mañana. Todo el mundo está están esperando el Mundial de 2026 con muchas ganas de ganar a lo mejor otro Mundial. Y para las hinchadas, tener 10 días más de Mundial no le va a salir mal, como hay una audiencia ahí que está feliz expandiendo el formato, pero por otro lado, a lo mejor no se puede decir lo mismo para los clubes profesionales de fútbol y también los jugadores que van a tener que jugar más y no van a tener un tiempo suficiente para preparar antes del Mundial de 2026 porque se cortó un poco el tiempo de preparación. Eso fue grande para mí de reunión de FIFA. Obviamente, esas proyecciones de ingresos era lo importante, pero también había cosas mundial de mujeres en Australia y Nueva Zelanda. El premio subió de 60 millones que estaban esperando a 150 millones. De esos, 110 millones en premio y el 40 se distribuye entre los clubes que mandan jugadores al mundial y un porcentaje para preparación, que es un gran cambio entre el mundial pasado de mujeres fútbol femenina en 2019 a esto, de 30 millones subir el premio a 110 es un gran logro para mujeres que están jugando fútbol y son increíbles, así que hay que ver que ese precio un día llega a ser lo mismo porque este año también estamos celebrando 50 años de pago, ¿cómo es? Equal pay entre hombres y Sí, mujeres y para eso hay que agradecer a las atletas y la tenisista muy famosa Billie Jean King que logró hacerlo muy temprano, hace 50 años, así que de acuerdo. vamos. ¿Y qué más hay en antes de llegar a nuestra entrevista de la semana? A ver, bueno, podemos hablando de catarís, yo tengo unos tips que escuché que la venta de Manchester United está ya en el momento de las reuniones. Parece que los catarís tuvieron otra reunión con Manchester United y van a seguir haciendo reuniones y hay como más de dos bids o digamos interesados, además de Redcliffe y Qataris, hay 6 interesados más en comprar el equipo más valioso de EPL, que no sé si qué opinas de valor de Manchester United, pero viste, es en una discusión que también sigue, ¿qué es el valor verdadero del equipo? Si es realmente 6 billones o si es menos. Nuestra evaluación es, Kurt Badenhausen está poniéndolo a 5.95 billones de dólares. Había un artículo recién que le puso a 2 billones, así que, viste, como es una propiedad Es que, importante. sí, es que yo creo que hay la valoración de cierta manera de un asset como este depende obviamente pues de los underlying economics del negocio, pero por otro lado también el hecho de que eh, equipos como este no están a la venta todos los días. O sea, hay un Scarcity costo de value. oportunidad exacto y de scarcity que si sale al mercado y tú lo quieres, ese es el que quieres y ya está. No es que haya otro que puedas comprar y un poco que sea intercambiable. Yo creo que lo hablamos hace un par de meses cuando empezaron estos rumores. Yo pienso que sí va a ser un precio récord y sobre todo si tienes una oferta de Qatar en donde probablemente el dinero no sea un problema, seguramente será un récord. Yo creo que ahí es más un tema de qué pasa un poco con las reglas alrededor de multi-club ownership. En teoría, en este momento la UEFA no deja que haya Ujú. dos equipos del mismo dueño enfrentándose en sus competiciones europeas. Hubo una entrevista con el presidente de la UEFA, creo que salió esta semana, en donde decía que de pronto Sí, tenían que reevaluar estas exacto.
está esta regla. pensando en eso Entonces, ya, me parece, sí. bueno, entonces yo creo que hay mucho por analizar. Es como que habló en esa entrevista como a ver si hay que averiguar o reevaluar este, digamos, reglamento, porque seguramente esto no va a ser una primera oportunidad, aunque dicen que en los interesados de este Qatar no son QSI, nada que ver, pero como hablamos otra vez y el gran experto en fútbol en Medio Oriente, el deporte, Simon Chadwick, siempre dice, el profesor Simon Chadwick dice, no hay manera que sale tanta plata de Qatar sin que las otras instituciones y el De Estado acuerdo. está consciente. Pero bueno, hablando de vender y comprar equipos, más que nada multi-club ownership, esta semana tenemos un invitado que ya es dueño de 7 clubes. Si quieres, ahora pasamos a conocer Juan Arciniegas de 777 Partners y su estrategia de tener multiclubes y otras inversiones en deporte de private equity. Así que vamos. Buenas, Boris. Hoy tenemos la suerte de hablar con otro amigo tuyo. No es una casualidad. Yo estaba haciendo un chiste que yo conocí a Juan antes, pero obviamente no es el caso. Hoy tenemos Juan Arciniagas con nosotros de 777 Partners. Es el Managing Director de una boutique investment firm en Miami, que tiene como 7 años de historia bien marcada con sus inversiones en deporte. Y Juan viene también de una carrera muy fuerte en no solo inversiones, también televisión y broadcast y deportes. Así que bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros esta semana. Gracias, Ashley, Boris. Un placer estar con ustedes. Primero que nada, felicitaciones. Acabaste de cerrar el deal que estábamos hablando hace un rato con Hertha Berlin. Ya tienen 64% de los stakes de ese club también. Y este es tu séptima, si no me equivoco, séptimo club dentro de tu multi-club ownership. Por favor, habla, si quieres, un poco de la estrategia de 777 Partners en deporte, porque un lado son clubes, otro lado broadcasting, y vamos a hablar de esas dos líneas que están siguiendo. Sí, bueno, nosotros empezamos a invertir en el área de deportes, medios y entretenimiento más o menos hace unos 4 años y medio. Y la tesis de inversión era los flujos de caja detrás de esta industria, los fundamentales detrás de la industria finalmente son contratos bastante predecibles en muchas instancias con pagos fijos a largo plazo, con pagadores AAA. Y pues no es muy disimilar a otros activos en los que invertimos, seguros, aviación, leasing, rentas de equipos de construcción, automóviles o préstamos. Lo que tratamos de hacer es invertir en compañías que tengan esos fundamentales por debajo. Nuestro primer approach a invertir en la industria fue directamente en los derechos deportivos o en las capacidades de distribuir esos derechos deportivos. Hicimos una inversión en una compañía que se llama Fanatis, una compañía chilena. Y ahí empezamos a crecer, crecimos ese negocio bastante. Ahora se llama FZ Sports y tiene 3 líneas de negocio, principalmente 2. Una es la de distribución de contenido vía streaming con una plataforma que se sigue llamando Fanatis. Y la otra es 1190 Sports, que es un rights management business, donde hoy en día hemos logrado acumular bastantes derechos deportivos enfocados en fútbol en Argentina, Chile, Perú y Brasil. Y cuando llegamos a COVID, digamos, nuestra creencia en que estos activos son de muy buena calidad estaba reforzada porque nos ha ido muy bien con las inversiones en Fanatis y 1190 Sports, que decidimos, digamos, ampliar nuestra exposición al activo, pero esta vez estar más cerca al
al rights holder, más cerca al activo en sí. Y eso fue un poco también al mismo tiempo que COVID había causado que los equipos deportivos, no solo en fútbol, entraban en problemas de liquidez, entraban en problemas financieros, donde tal vez el punto de entrada en términos de precio era un poco más atractivo de lo que había sido históricamente. Pero además, el tema de los equipos de fútbol lo llevábamos estudiando un buen tiempo, habíamos hecho una inversión pequeña en Sevilla y empezamos a desarrollar la tesis del multiclub. No somos los que nos la inventamos. Ya existían dos plataformas multiclub bastante conocidas, el City Football Group y la plataforma de Red Bull. Nosotros pensamos en hacerlo un poco diferente, que podemos hablar de un poco luego cuál es específicamente nuestra estrategia, pero vimos una estrategia doble, básicamente, tratar de acceder a un punto atractivo en términos de precio de compra, pero a la vez hacerlo con una forma, con una estrategia bastante definida de tratar de sacar aún más valor, más allá del precio de entrada atractivo. Y donde estamos hoy en día es una estrategia que ha crecido bastante. Tenemos, como bien notas, 7 equipos de fútbol en Europa y en Sudamérica. Y tenemos inversiones en capacidades de distribución y manejo de medios y directamente en derechos televisivos y comerciales y de imagen, principalmente en Sudamérica, que fue donde encontramos un nicho donde había mucho valor y poca competencia. Uh-huh. Y yo creo que haciendo énfasis en ese punto, ¿por qué Latinoamérica como mercado de oportunidades, sabiendo obviamente que está muy poco desarrollado el tema de medios en comparación con, digamos, Estados Unidos, Norteamérica y Europa, pero ¿dónde está la oportunidad? Y si pueden dar un poco más en detalle, Juan, de por qué no hay nadie más compitiendo en esa área donde están ustedes allá. ¿Es falta de conocimiento, acceso o qué es? Pues yo creo que es una combinación de factores. Uno es que es muy pequeño, o sea, con excepción de Brasil y tal vez un poco Argentina, estos deals de derechos de medios como los que ha hecho CBC son minúsculos en comparación a lo que se hizo en España, a lo que se hizo en Francia y lo que se planea hacer en Alemania y ojalá en Italia. Es un tamaño que a estos fondos grandes no les interesa, no les cabe dentro de su esquema. Y yo creo que además de que sería un cheque pequeño, además el trabajo que requiere poder establecer ese cheque y poderlo invertir es tremendo, porque, por ejemplo, en Europa estas centralizaciones de derechos se han hecho dentro de un esquema legal, hay veces forzado por el gobierno, donde es básicamente, ok, acá está, aparece con la plata y bueno, hay una competencia, hay que estructurarlo, hay que saberlo crecer y comercializar, no es que sea tan fácil, pero digamos el camino es, digamos, bastante derecho. En Sudamérica podemos hablar de lo que está pasando en Brasil, que pues no hay un legal framework para que esa centralización de derechos y esa liga ocurra. Es una iniciativa directamente de los clubes y para que todos estos clubes se pongan de acuerdo, o lo que está pasando en Perú, es muy complicado. Se necesita paciencia, se necesita capacidad de tomar más riesgos, se necesita habilidad de lobbying, política. Entonces, cuando uno combina la cantidad de trabajo que se requiere más el tamaño de la inversión, que es muy pequeña, no tiene sentido para un inversionista como un CVC o como Apollo o como Silverlight. En cambio, para nosotros sí, porque pues nosotros ese tamaño es el que nos gusta. Pues yo soy colombiano, entiendo también un poco culturalmente y tengo pues relacionamiento en la región. Y las compañías en las que hemos invertido son compañías basadas en Latinoamérica, son fundadas por ejecutivos que tuvieron altos puestos en Fox, en canales importantes en Chile. Entonces, digamos, además tenemos el expertise requerido para lograr hacer esos deals. Fue por eso que pues fue como un matrimonio perfecto entre estas dos compañías. Mencionaste Brasil y bueno, yo me acuerdo... primera cosa que antes que yo te conocí, empecé a escuchar ese Superliga y Super League Breakaway Project. Todo el mundo que lee Sportico ya tiene un conocimiento del tema,
Y después ustedes adquirieron Vasco y vos sos un hands-on club, manejando el club y también estás en la comité de finanzas de Proyecto Libra. ¿Puedes hablar un poco de últimamente lo que está pasando en sentido como club? Yo los vi en Miami, juegan muy bien. Felicitaciones en armar un super equipo que me gustaba mucho Vasco cuando viví en Brasil. Pero ¿cómo va el otro? ¿Cómo va la unidad o no unidad de los equipos en Brasil? Bueno, pues primero creo que sería importante aclarar un par de cosas porque sí, yo creo que hubo mucha confusión al principio cuando se empezó a hablar de esta liga, de qué era exactamente lo que estaba pasando, porque se reportaba como un breakaway league, algo así como un super league, pero en verdad eso nunca ha sido el caso, nunca ha habido una iniciativa de hacer un carve out de ciertos clubes que juegan en Brasil a que ellos jueguen entre ellos. Eso nunca ha sido parte de ningún plan de nadie. Lo que ha pasado es que se ha querido consolidar los clubes que juegan en un campeonato organizado por la CBF, en que se vuelvan de hecho una liga formal, con una gobernancia, con una estructura de toma de decisiones, con un orden y sobre todo con una estrategia clara y con una centralización de equipo comercial para poder vender todo en un paquete y generarle más competitividad a la liga, porque hoy en día... a la liga en España. Correcto, a la Premier League. Eso siempre ha sido el plan, eso ha sido el plan desde el principio. El problema, como mencioné antes, es que no hay, digamos, una ley o algún organismo que obligue a los clubes a ponerse de acuerdo. Esto es una iniciativa directamente de los clubes que creo que es pues bastante valiente y tiene mucho valor que hayamos llegado hasta donde hemos llegado. Pero lo que está pasando es que para que todo el mundo se ponga de acuerdo hay que estar de acuerdo en tal vez una de las cosas más importantes, que es cómo se van a distribuir esos ingresos futuros. Una vez se centralice, se incremente la torta, ¿quién se lleva qué? Y obviamente, como se pueden imaginar, pues los equipos grandes van a querer continuar ganando una parte importante porque no quieren verse subsidiando a los equipos más pequeños, y los equipos más pequeños quieren una liga un poco más igual, que genere más competitividad, que pues eso le debería beneficiar a todo el mundo. Entonces, se han formado básicamente dos grupos de clubes. Uno un poco más pequeño en términos de número de clubes, pero más grande en términos de audiencia, porque la mayoría de los clubes más grandes están en ese grupo. Y otro que tiene más equipos, pero muchos más equipos de la segunda división, entonces en términos de audiencia tal vez un poco más pequeño. Y cada uno tiene su propuesta de división de ingresos un poco diferente, como se pueden imaginar. Uno es un poco más igual, el otro un poco menos igual. Y cada uno ha logrado atraer inversionistas a cada lado, y cada grupo tiene una propuesta diferente, pero la intención de los dos inversionistas es invertir en una liga de 40 clubes, no de 14 y 26. Entonces está bastante complicado. Yo entiendo por qué estamos donde estamos, pero digamos, yo diría que últimamente ha habido buenos pasos en tratar de reconciliar los dos modelos de distribución de ingresos. Yo creo que idealmente dentro del próximo mes, ojalá 2 meses, logremos tener un modelo único al que los 4 clubes se quieran suscribir. Y bueno, ahí tendremos que ver cómo los inversionistas se pondrían de acuerdo para participar en conjunto o por separado en esta liga. Pero es muy importante que pase, era una de las razones principales por las cuales quisimos invertir en Vasco, porque sabíamos que esta liga se iba a formar y los ingresos van a crecer dramáticamente. Yo diría que esta centralización de estos derechos y esta formación de esta liga, yo creo que hoy en día es la oportunidad de inversión más atractiva para un inversionista en que quiera invertir en una liga, en derechos televisivos de deporte, y en un equipo de fútbol, en una liga de Brasil que está hoy muy por debajo de donde debería estar porque pues no ha sido monetizada correctamente.
comercializar. Es como comprar un equipo de Premier League en el año 92, ¿no? Es como ustedes entraron exacto. justo. Sí. Pero es muy interesante porque todos esos problemas, todas las otras ligas que ya están, digamos que al otro lado con la centralización de los derechos, pasaron por exactamente lo mismo. Y es mucho más fácil poder verlo o proponerlo ahora, sabiendo el impacto positivo que puede tener esa centralización y que al final cualquier concesión que se pueda tener de los equipos grandes por la compartición de los derechos, pues va a ser más que recompensada por el valor incremental que se va a generar al venderlos como una sola competición. Se vuelve más, como decía Juan, un tema político y casi que por fuera de lo deportivo, de tratar de empujarlo cuando no hay un impulso del gobierno. ¿Cómo se ven los demás países en Latinoamérica en este respecto? Porque entendemos que también están involucrados afuera de Brasil, así sean otros mercados más pequeños, ¿no? Sí, pues un ejemplo muy bueno de lo que puede pasar es lo que pasó en Chile. Chile, uno piensa de la liga local de fútbol, pues claro, una liga buena, pero relativa a ligas en otros países, pues una liga muy pequeña. En Perú se formó lo que se llama hoy en día el canal de fútbol, el CDF. Y ese canal se creó para el servicio de la liga, se creó un canal de la liga y ese canal se le vendió a Turner hace unos 6, 7 años, más o menos como por 1.3 billones de dólares. Y los ingresos a la Liga de Chile se incrementaron creo que 14 veces desde antes de la creación del CDF a después. Entonces, ese digamos es nuestro case story, el que pues al que le tenemos mucho respeto. No lo hicimos nosotros, lo hicieron unos emprendedores locales muy exitosos. Y es algo que hemos tratado de replicar nosotros en nuestro modelo de negocios con 1190, que es básicamente un modelo asociativo con las ligas y una creación de valor, creando esencialmente lo que sería una compañía nueva, de la cual la liga y los clubes tendrían una participación mayoritaria. 1190 tendría una participación minoritaria a cambio de la formación de la compañía, la administración, la gestión de la compañía y el capital invertido, el cual se va para los clubes. Y a cambio, pues una participación minoritaria a lo largo del tiempo. Y es lo que justamente estamos haciendo hoy en Perú. Existen hoy en día unas dificultades porque ha habido un par de clubes que no han querido adherirse a la centralización de los derechos. Sin embargo, tenemos el apoyo de la FIFA, la Conmebol y la Federación de Fútbol Peruana, obviamente. Y de hecho, desafortunadamente a la federación le tocó poner una medida cautelar para que los clubes que no se querían adherir no pudieran firmar derechos comerciales individuales, que es lo que se ha hecho en Perú tradicionalmente. Pues desafortunadamente ha sido un empiezo de un comienzo de esta centralización, ese proyecto al que llamamos Liga 1 Max. Digamos, menos óptimo del que hubiera podido ser si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo, pero poco a poco ya hemos visto algunos de estos clubes teniendo que dejar que transmitamos sus partidos y eventualmente pues yo creo que como estamos del lado correcto de la ley, del lado correcto del negocio, pues esto debería decantar de una forma positiva para la federación, para 1190 y pues para el público y para todos los clubes, pero por eso digo que en Sudamérica hay veces este tipo de cosas son más difícil lograrlas hacer y hay que tener paciencia, hay que tener mucha habilidad política de cómo hacer estas cosas y hacerlo todo en el lado correcto de la ley, que es lo que estamos haciendo. Juan, y pasando un poco al otro brazo de inversión en deportes de 777, en la parte de los equipos, se habla mucho de la estrategia multiclub y cada grupo tiene su teoría de por qué lo están haciendo. Al final de cuentas, de una manera simple, la estrategia de 777 multiclub y el endgame es ¿qué? Nuestra estrategia es identificar clubes con una historia larga y rica que estén localizados en
zonas metropolitanas de tamaño interesante en mercados importantes dentro del mercado global de fútbol, que logremos administrar en una forma integrada profundamente. Es decir, no solo, digamos, centralizando ciertas funciones, que es lo que se haría en cualquier estrategia de inversión, de comprar compañías parecidas y extraer sinergias, sino administrar de una manera muy parecida siempre y cuando respetando su historia y sus tradiciones. Entonces, por ejemplo, tratando de implementar estrategias de juego similares, formas de entrenar y nutrición similares, para poder potencializar una idiosincrasia que es muy específica a manejar una plataforma multiclub, que es el traspaso de jugadores. Normalmente cuando uno tiene un jugador que le está yendo bien, generalmente ese jugador va a querer irse a un equipo más competitivo, en una liga más competitiva. Eso nadie lo puede parar. Entonces, ¿qué pasa cuando un jugador bueno se vende? Pues el club que lo vende gana la apreciación del precio y se va a otro equipo, y ese jugador puede seguir apreciándose, y es ese otro equipo el que logra mantener la siguiente apreciación. Si uno tuviera un network de clubes en varias ligas de diferentes tipos de competitividad, tal vez ese jugador podría recalar en un equipo de la misma plataforma. Entonces, mientras un equipo pues ya dejó de ganar la apreciación, otro equipo debajo de la misma holding puede seguir ganando esa apreciación. Ese es un elemento muy, muy específico de una estrategia multiclub. Y se ha visto en otros equipos que no lo hacen de esta manera, o que no tienen una estrategia multiclub, que es que cuando hay veces un jugador que no tiene cupo dentro del equipo actual, se presta a otro equipo para pues mantenerse competitivo y no pierda valor. Eventualmente, cuando el jugador vuelve, lleva jugando 1 año o 2 años con un modelo completamente diferente, y la reintegración en el equipo es complicada. Nosotros tratamos de tener modelos de juego y filosofía de juego muy parecidas para que el movimiento entre jugadores, ya sea un préstamo temporal o una venta permanente, sea, digamos, más fácil de establecer, y que los jugadores puedan dar el máximo. Entonces, por eso hemos comprado los clubes que compramos. Si uno los mira y se detiene a mirar, todos nuestros clubes, con excepción de Australia, porque es un deporte nuevo allá, fueron fundados en los 1800. Todos los equipos son de los más antiguos y más históricos de sus mercados, y todos son unos equipos que tuvieron unos saltos recientes o no tan recientes, y que ahora no están, digamos, en su mejor momento, tanto deportivo como financieramente. Y es importante para nosotros encontrar equipos así, porque necesitamos que tengan upside. Si ya están en la cima del mundo, pues la única dirección para ir es hacia abajo, y eso no es lo que queremos. Finalmente, pues contarles que sí tenemos un equipo de gestión que se sienta en la holding company de esta plataforma que llamamos el 777 Football Group. La mayoría de personas están en nuestra oficina en Londres. Son una cantidad de profesionales que llevan años trabajando en la industria, que han venido de la Bundesliga, de la Premier League, y estamos haciendo muy buen trabajo. Todos nuestros equipos en este momento están, digamos, en zona de ascenso o recientemente ascendieron, como el Vasco. Estamos muy contentos con el progreso. Yo me quedé con ganas de volver al tema cuando dijiste cada país en Sudamérica tiene su político, como digamos, relaciones entre diferentes partes de la sociedad y de Estado. Y me acordé que hace unos meses atrás yo escribí algo sobre lo que pasaba en Brasil en relación de quién va a manejar Maracaná. Y ustedes como Vasco hicieron participaron o querían participar en un tender para manejar el equipo como debe ser, o como dice los leyes, que cada equipo en Brasil o en Río tiene derecho a postularse. Y después de ese pedido, sé que muchas cosas pasaron, de verdad nada pasó, realmente sigue siendo una espera.
es el estadio más importante, yo digo uno de los más importantes de América Latina. Es un súper estadio recién arreglado y sabemos que tiene mucho potencial, y cuando hablábamos, como me dijiste, con Legends, ustedes están pensando armar una estrategia para manejarlo. ¿Qué está pasando en este, digamos, dilema entre el gobierno de Río de Janeiro, que tiene que decidir quién maneja, y ustedes clubes en Río de Janeiro que quieren manejar el estadio? Sí, el tema de infraestructura es un pilar importante de nuestra estrategia en los clubes de fútbol, porque los ingresos principales de un equipo de fútbol vienen de los ingresos por televisión, pero esos ingresos tienen un techo estructural, porque el contrato es de cierto tamaño y la distribución de esos ingresos tiene algunas variables, pro rata y cómo les fue a uno en la clasificación y audiencias. Varía un poco globalmente, pero por más de que a uno le vaya súper bien en todo y quede primero, hay un tope en esos ingresos. Entonces la única manera de incrementar ingresos es en otras áreas que no tengan tope. Por ejemplo, merchandising, pues uno podría vender miles y miles de camisetas, siempre se puede vender una camiseta más. En términos de estadio, eso siempre se puede mejorar. Una forma es subiendo los precios, pero la otra es creando mejores espacios de entretenimiento corporativo, pero sobre todo pudiendo utilizar esos estadios a su máximo, quiere decir utilizando los 365 días al año en vez de una vez cada 2 semanas cuando el equipo juega de local, que es lo que pasa con muchos estadios alrededor del mundo. Nosotros estamos dispuestos a hacer inversiones en infraestructura en los estadios siempre y cuando pues podamos extraer esas ganancias extras. En nuestro estadio en Brasil, el São Januário, es un estadio pequeño para un club gigante como el Vasco. Se queda mucha gente por fuera y no tiene el tamaño para poder extraer comercialmente lo que el Vasco puede atraer. Afortunadamente tenemos el Maracaná, que está en la misma ciudad, como bien dices, uno de los estadios más importantes del mundo. Hoy en día manejado provisionalmente por 2 de los equipos de Río, porque cuando se quiebra Odebrecht, que era quien manejaba el estadio, el gobierno de Río en su momento tuvo que darles un contrato provisional de 6 meses a esos 2 equipos mientras lograban restablecer una licitación pública, porque es un edificio público, para que la mejor persona pudiera administrarlo de ahí en adelante. El problema es que ese contrato temporal de 6 meses se ha renovado 7 veces. Vamos 3 años y medio donde se renueva eso bajo un argumento de emergencia. Ha habido mucha presión para que el gobierno de Río genere una licitación pública nueva como debería ser, y efectivamente abrieron una el año pasado con la fecha límite para enviar las propuestas en noviembre. Y nosotros no estamos intentando, tenemos una propuesta con Legends, como bien dices, y con una operadora local llamada W Torre, que son los que administran el estadio del Palmeiras, uno de los mejores de Brasil. Y pues estábamos en Río para presentar la oferta, y 24 horas antes de la fecha límite se canceló la licitación pública, 2 días después de que se filtró en la prensa que nosotros íbamos a participar en la licitación. Obviamente, pues ese contrato temporal se vencía en noviembre. Nosotros expresamos nuestro interés de por lo menos participar, así sea provisionalmente, en el contrato, y desafortunadamente no recibimos respuesta, y ese contrato se renovó automáticamente de nuevo con los 2 clubes que lo administran actualmente. Y pues estamos en ellos. La verdad, lo único que queremos es que de poder presentar nuestra propuesta. Creemos que es la propuesta ganadora y estamos buscando el espacio para poder presentarlo en una licitación pública como debería ser. Bueno, Juan, verdaderamente no sé cómo llega tu día. Tienes tantas cosas a hacer en un día, y trabajos y proyectos, así que te deseamos mucho como energía, y ojalá que todos los proyectos que estés haciendo salen y caminan.
Y Boris y yo estamos encantados de tenerte esta vez y muy pronto seguramente hablaremos de vuelta cuando tenés más noticias para nosotros. Así que saludos a Miami desde acá, de Buenos Aires. Esta semana Boris en Nueva York, vos estás en Miami. Estamos Muy haciendo lo que nos gusta, me parece. Gracias, Juan. Un saludo. No, un placer hablar con ustedes y gracias por el espacio. Buenísimo, eso fue muy interesante. Como digo, es siempre lindo hablar con tus amigos en el programa de este podcast. Voy a intentar de encontrar un amigo que yo conocí antes que vos en uno de estos días, a lo mejor en Argentina, pero hasta ahora nos vemos de vuelta en 2 semanas con noticias más importantes del mundo de negocio del deporte con tus análisis y también insights importantes, invitados especiales. Perfecto, gracias. Nos vemos, Boris, y nos vemos todo el mundo. Gracias a nuestro productor. Hasta la próxima.